Café por la democracia. En tiempos de incertidumbre, hay algo que nos une, la democracia. Ese espacio común donde todas las voces cuentan y nuestros sueños se encuentran. El futuro de nuestras democracias enfrenta grandes desafíos. Pero también es una oportunidad para encontrarnos, dialogar y construir juntos el futuro. Por eso nace Café por la Democracia, un espacio abierto y plural, donde cada encuentro suma fuerzas a nuestros derechos, nuestras libertades y nuestro compromiso democrático. Tu voz importa. Te invitamos a compartir este café. Porque la democracia se defiende mejor cuando la vivimos juntos. Café por la Democracia. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Nos gusta ser puntuales, por lo que esta parte de respetar el tiempo y los tiempos es fundamental. Y damos comienzo a esta segunda invitación, a esta segunda oportunidad de estar todos juntos en este Café por la Democracia. Es una iniciativa que hemos estado trabajando. Aquí presentes Jorge Arias, Maru Rodríguez, su servidora, en conjunto con Humberto Gamboa, Enoc Gutiérrez, Otón Osorio, en una C que estamos formando, que es Desarrollo Democrático, DD, para los amigos. Y en esta ocasión y en este segundo evento de este Café por la Democracia, nos sentimos muy contentos porque hemos decidido hacer un diálogo intergeneracional, un diálogo en el que personas con experiencia, ¿no? Con años ya de recorrido, un camino ya que han avanzado y que han trabajado precisamente por la democracia, nos compartan cuál ha sido esa experiencia, cuál ha sido ese recorrido, cuál ha sido esa lucha que se ha dado a lo largo del tiempo. Y la segunda parte estaremos invitando y proponiendo y esperando la retroalimentación de los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes también dispuestos y guerreros por la democracia. Para empezar, me gustaría que cada uno se presentara, una breve presentación de quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, para irnos conociendo. Adelante, Jorge. Gracias, Maru. Bienvenidos a todos. Soy Jorge Arias, miembro fundador también del grupo de DEMEX, en esta militancia compartida detrás de el desarrollo democrático para América Latina que compartimos con amigos mexicanos y que dio inicio a eso. Por mi parte, soy un antiguo militante de la democracia, así me reconozco. Trabajo por ello, tengo origen en el área tecnológica y de sistemas, aunque después constituí una consultora política que se llama Polilab y vengo trabajando desde el año 2000 en el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en distintos países de la región y compartiendo con todos ustedes la preocupación por la construcción de ciudadanía, liderazgo democrático y el desarrollo democrático de nuestros países. Gracias. Gracias, bienvenido, Jorge. Pascual. Mi nombre es Pascual Albanese. A primera vista percibo que soy algo así como el miembro decano de esta reunión por razones de edad. Por eso es que a la hora de hablar de la experiencia y del currículum se haría demasiado largo. Simplemente pienso decir que profesionalmente soy periodista, tengo una dilatada militancia política en la Argentina, de más de 50 años, perdón, más de 60 años, para ser claros. En la actualidad soy miembro de una asociación civil que se llama NAP. NAP es Nueva Acción Política. Me considero uno de los cofundadores de esa web y también de un centro de reflexión para la acción política llamado Segundo Centenario. Tengo, por mi trabajo como periodista profesional, una cierta especialización en temas de política internacional. Tengo, por lo tanto, unas cuantas cosas escritas, entre ellas un libro publicado ya hace unos cuantos años, junto con Jorge Castro, que se llama Globalización y Justicia Social. Creo que por esto alcanza como presentación. Excelente, muchas gracias, Pascual, bienvenido. Pepe.
Maru, colegas, buenas tardes. Soy José Centeno, me gusta que me digan Pepe. Tengo 23 años dedicado a la investigación de opinión pública. De hecho, estoy viendo aquí a Julio Picetti, con quien hace más de 20 años hacíamos trabajos aquí en México. Ya tendré ocasión de saludarlo más tarde. Y bueno, pues las encuestas son consustanciales en la democracia, porque nosotros nos encargamos de medir y de quitarle cierta incertidumbre al proceso de la competencia política y también en la medida en la que los estudios están bien hechos, logramos darle certeza a todos los actores que juegan en la competencia de cómo se está desarrollando el partido. Y si el partido finalmente queda como se estimó en las encuestas, pues hay una razonable confianza en que todo se jugó limpiamente. Tengo una columna que se publica en diferentes medios de comunicación desde hace más de 15 años. Soy comentarista de varios programas de radio y televisión locales y nacionales. Y bueno, también un comprometido promotor de las libertades y, por supuesto, la democracia. Pepe, bienvenido, muchísimas gracias. Salvador, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Maru y Yutón por la invitación. Saludo con mucho gusto a muchos amigos, amigas que veo también por aquí. Y pues nada, yo me presento, como bien ahí dice en el Zoom, yo me llamo José Salvador Espina Garzón. Si gustan de llamarme Chava, porque todavía estamos bastante, bastante jóvenes, entonces ahí todavía no, el Salvador es muy propio, ¿no? Entonces, y aquí estamos entre amigos. La parte por la cual me entusiasma esta parte de la democracia, pues va mucho de los muchos años que he estado actuando, estudiando, preparándome y trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? Particularmente mi experiencia radica en el tema del liderazgo juvenil. Particularmente en mi experiencia tuve la oportunidad de estar participando activamente en un tema político partidista, ¿no? Entonces, dentro de esa actividad, pues tuve la oportunidad y la suerte de tener diferentes responsabilidades. La más importante, pues, fue el encargo que se me dio de llevar la formación y capacitación de todos los cuadros a nivel nacional jóvenes de uno de los partidos políticos aquí en México. Entonces, pues mi labor transitó mucho en la generación del material, el manual, para formar esos nuevos cuadros políticos con la intención de que sean los próximos diputados, senadores, alcaldes, gobernadores humanistas, ¿no? Esa es la tarea que a mí me tocó. También tuve la oportunidad de ser funcionario público en el ayuntamiento anterior de aquí de Puebla. Y pues también esta parte me ha llevado pues a seguirme preparando académicamente. Yo soy politólogo de profesión y acabo de terminar la maestría en gobierno y gestión pública. Eh, para concluir, pues bueno, siempre me ha apasionado mucho estar activo, opinar, el analizar. Entonces, pues también tuve la oportunidad de estar como columnista un tiempo en algunos medios locales e incluso pues tuve la fortuna de vivir la parte democrática como candidato dos veces en lo que llevo de vida, ¿no? Entonces, pues me encantan estos temas. Creo que en política los espacios no quedan vacíos y qué mejor que nosotros, pues los jóvenes preparados y con amor a México en este caso, pues seamos los que los llenemos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Chava, bienvenido, muchas gracias. Fer, Hola, un gusto. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fernanda Miseli. Yo soy abogada de profesión. Cuento con una maestría en Derecho y Políticas Públicas, asimismo en una en Constitucional y Amparo. Soy subdirectora estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos acá en el estado de Chiapas. Y asimismo, actualmente funjo como directora del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Al igual que mi compañero José Salvador, pues incursiono en temas juveniles, en empoderamiento juvenil durante esta tarea y labor de la Red Mundial de Jóvenes para el empoderamiento y de ocupar cargos públicos dentro de las organizaciones gubernamentales, cargos de elección popular y demás. Es un gusto estar acá con ustedes. Fer, bienvenida, muchísimas gracias. Antonio, Bueno, muchas gracias, Maru, y muchas gracias, Jorge Arias, por la invitación. Creo que soy la pata más joven de los jóvenes, con 27 años, y la parte un poco más privada, si bien soy de formación, soy politólogo también, por la Universidad Católica Argentina. Siempre
más orientado hacia la filosofía política, tanto la carrera en la Universidad Católica es así, y también mi formación siempre la orienté más hacia la filosofía política. Por lo tanto, siempre la deliberación y las discusiones me han apasionado. Hoy estoy haciendo un MBA, ya que, como decía, toda mi parte laboral se trazó en el mundo privado, en el mundo editorial, es algo que viene también de familia, de varias generaciones, así que nada, actualmente eh, estoy gerenciando una editorial de Ediciones Lea, de mediana envergadura acá en Argentina, y bueno, sí, no mucho más que agregar, la verdad que muy contento y agradecido por la invitación, para disfrutar. Muchas gracias, Antonio. También bienvenido. Muy bien, pues queremos dar las gracias también a R&R Radio Digital desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través de donde se está transmitiendo este diálogo intergeneracional a través de Facebook y YouTube. Gracias por esta oportunidad de hacer extensiva esta dinámica, de poder compartir con el público en general esta ocupación y preocupación de lo que hoy nos tiene aquí, de el tema central que es la democracia, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cuál ha sido esa trayectoria? Y también la pregunta que yo me hago muchas veces es, ¿qué pasaría si no existiera? Y Jorge, te cedo la palabra porque de alguna manera ¿qué pasaría si no existiera? Tú lo viviste en carne propia. Adelante. Hagamos una revisión, ¿no? Con estas personas que van a estar compartiendo parte de su historia. De Adelante, acuerdo, Jorge. sí, de alguna manera los más experimentados, la idea es que nuestro aporte esté centrado en el contexto histórico, cómo vivimos el proceso de esta primavera democrática supuestamente que vivimos en la región. Pero antes quisiera reforzar un poquito el concepto de México, que es esta preocupación de un conjunto de entidades, de instituciones, desde México, desde Europa y desde Argentina, por la democracia mexicana. Bueno, creo que estos días con el afer del Mencho muestran en toda su dimensión la gravedad de los problemas de la agenda democrática mexicana. No la vamos a dramatizar porque muchos de ustedes la están viviendo realmente en carne propia. Entonces, esta preocupación que tenemos es cómo trabajamos para reinstalar mejores procesos democráticos, mayores libertades, mejores candidatos, mejor calidad institucional, en fin, todo lo que preocupa a las democracias latinoamericanas. Pero en realidad, en mi generación, cuando hablamos de democracia, hablamos de una etapa de lucha, en realidad, en buena parte de los países latinoamericanos, bajo distintas condiciones, bajo distintas circunstancias, porque había que reconquistar la democracia. La perdimos durante décadas, bajo distintas formas, en algunos casos incluso como el de México, manteniendo una pseudodemocracia, pero estaban realmente perdidas libertades, derechos, instituciones, etcétera. Y para eso hubo que batallar en distintas formas, con distintos medios, y nuestra generación lo encarnó, digamos. No era una teoría, se encarnó la reconquista de la democracia. Y ahí había que hacer carne la diferencia entre el miedo y la libertad. Todos teníamos miedo, pero a su vez todos sentíamos la necesidad de que la democracia floreciera en nuestros países porque pensábamos que a través de eso íbamos a recuperar dignidad, libertades, instituciones, etcétera, una serie de cosas que habíamos perdido. Entonces hubo una conquista moral de la democracia en general en América Latina, con distintos matices, con distintas luchas, con distintos modos, pero particularmente en la década del 80 esa conquista moral significó recuperar el voto para todos, recuperar la palabra, recuperar la dignidad personal del homus político, digamos, del hombre que vive la política como una expresión natural de su vida. La democracia latinoamericana entonces nació como una victoria ética frente al autoritarismo en aquella época. Y eso se consolidó institucionalmente en la mayor parte de los países de la región mediante elecciones regulares, reformas constitucionales, ampliación de derechos. Pero claro,
Nosotros teníamos un presidente en la reconquista de la democracia que decía: con la democracia se come, se cura, se educa, y se demostró que no es así, digamos. Nos faltó este tema de que persiste una desigualdad muy fuerte, que hay crisis de representación, que se pierde la confianza porque no se alcanzan los objetivos en los que todos pensábamos. Entonces, la síntesis que podríamos hacer de esa consolidación institucional es que construimos instituciones, pero no logramos construir confianza. Generalmente entre la representación y los representados no se consolidó un proceso de confianza institucional, política y democrática. Muchos de nosotros seguramente pensamos que la democracia, una vez que se conquistaba, se alcanzaba con eso, digamos, que sola, con sus procesos, se iba a ir depurando, mejorando, que la democracia simplemente se administraba. Y ese fue un tremendo error. La democracia no se administra, se cultiva. Y esa es la enorme tarea que no hicimos. Nuestra generación nos dimos por satisfechos y defendimos el derecho a votar, pero claro, las generaciones actuales se preguntan algo más exigente: ¿para qué sirve votar si las cosas no cambian, si la democracia no funciona? Ujú. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Pascual, Estás muteado, tu Pascual. micrófono, tu micrófono. Perdón. Por una cuestión generacional, mi comunidad de experiencia con Jorge Arias me obligaría a repetir casi palabra por palabra todo lo que él acaba de desarrollar. Por lo tanto, voy a empezar por otro lado, pero tomando como punto de partida justamente esta narrativa que tiene que ver con la experiencia de nuestra generación. Primero, en la lucha por la recuperación de la democracia conculcada, el caso de la Argentina y de buena parte de América Latina, y después, en cuanto al desarrollo de la democracia que conocemos, esta que en el caso de la Argentina comenzó en el año 1983 y aún continúa, y que, digamos, en general, muchas excepciones, es el fenómeno de América Latina a partir de la década del 80. Pero para tratar de no repetirnos y avanzar en un criterio, si se quiere, más conceptual, eh, yo me animaría a una apreciación seguramente polémica y controvertible, y es la siguiente. Hoy por hoy, la dicotomía fundamental de nuestra época reside en la violenta antítesis que existe entre una formidable revolución tecnológica de cambios incesantes, cuya expresión más actual es, sin ninguna duda, el tema de la inteligencia artificial, y la subsistencia de estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que son previas a esa transformación. Digo esto porque en esa antítesis hay que buscar también parte de las razones de la crisis de representación que erosiona el sistema democrático hoy en América Latina y cabría decir en todo Occidente. Si uno se remite a la historia, hablando de lo conceptual, la democracia tiene 2500 años históricos, desde la polis griega y la definición de Aristóteles sobre el gobierno del pueblo. Pero la democracia representativa, que es el criterio con el cual hoy nosotros definimos la noción de democracia, tiene nada más y nada menos que 250 años aproximadamente, si se tiene como punto de partida el nacimiento de la República en Estados Unidos, del cual está por cumplirse 250 años, y que de alguna forma marcaron un punto de inflexión, no solamente para América Latina, sino para el mundo en cuanto a lo que entendemos como sistema democrático. Pero resulta hoy que esa democracia representativa de alguna forma está desafiada por este cambio tecnológico que genera una fuerte tendencia, redes sociales mediantes, al ejercicio de una suerte de democracia directa, inorgánica, uno podría decir, y no con un sentido crítico, salvaje, que de alguna forma cuestiona permanentemente lo establecido en términos institucionales. Y me parece que ahí es importante marcar que esa es la razón por la cual
en muchos lugares del mundo y también de América Latina, se produce este auge de esta categoría muy controvertible y muy polifacética que suele de alguna forma sintetizarse con el nombre de populismo y que en realidad lo que refleja es precisamente esa crisis del sistema democrático tradicional tal cual lo conocemos y la tendencia a sustituirlo por alguna forma, digamos, de poder político en el cual sobresale, por supuesto, siempre el papel del Estado como elemento ordenador de la sociedad. Creo que desde ese punto de vista, eh, lo que entendemos como populismo en un sentido estricto es algo así como una democracia para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es una idea en la cual está excluida la participación política de la sociedad en las decisiones en manos de alguna minoría, persona, que asume su representación y de alguna manera, más que asume, la usurpa. Creo que en ese sentido me parece importante marcar un mensaje muy valioso del Papa Francisco en el año 2021 en un seminario realizado en Londres que tenía como título, muy sugestivo por cierto, el de Una política arraigada en el pueblo, en el cual el entonces Papa sostenía que el populismo era una política para el pueblo, pero sin el pueblo. Y él postulaba la necesidad de una política que no solo fuera para el pueblo, sino con el pueblo. Esta situación de crisis de representación, unida justamente, por lo tanto, al reemplazo del sistema jurídico vigente por formas, llamémosle, anormales de poder político, creo que son los que de alguna manera obligan a una reformulación del sistema democrático que tiene que ver con una transformación institucional que permita de alguna manera adaptar las instituciones políticas al desarrollo tecnológico y a los cambios culturales del mundo de hoy. Creo que en ese sentido, valga la analogía, aunque sea un poco forzada, el hecho de que León XIV, el actual Papa, haya elegido como nombre justamente el de León XIV, en relación a León XIII, que había sido el que había de alguna manera construido el primer eslabón de la llamada doctrina social de la Iglesia ya por el año 1891, de alguna forma marca la necesidad, en el caso de él, de la adaptación de esa doctrina social de la Iglesia a la era de la inteligencia artificial. Y en el caso nuestro, y este es nuestro desafío intergeneracional precisamente, el de cómo construir un sistema institucional democrático que sea acorde a la época. Gracias. Gracias, Pascual. Adelante, Pepe. Gracias, Maru. Pues bien, hablemos un poco de historia y decirles una idea retadora. La democracia liberal, la democracia representativa, es la excepción en la historia, no es la regla. 250 años de, ¿cuánto les gusta? 8, 10 mil años de vida humana en sociedad. Eso es lo que ha ocupado en su contexto histórico la democracia. Nada, o muy poco. Y a mí me gusta medir las cosas, entonces compartirles que existen algunos indicadores que consistentemente se han venido evaluando y midiendo en muchos países del mundo. El índice de democracia de la revista The Economist, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project y el índice de libertades humanas o libertad humana del Instituto Cato y el Instituto Fraser. Y en sus inicios, la Fundación Friedrich Naumann del Partido Liberal de Alemania, del FDP, también fue patrocinador en la construcción de este índice de libertad humana. Pues bien, resulta que si uno revisa los indicadores de estos tres índices, de Estado de Derecho, democracia y libertades, los países que están hasta arriba son prácticamente los mismos y también corresponde con los países que tienen más crecimiento económico, menor desigualdad, ¿no?, y mayor ingreso per cápita, salvo algunas raras excepciones como los países productores de petróleo en el Medio Oriente, que son todo menos democracias y que también tienen altos niveles de ingreso, pero son la excepción. En realidad, en estos 250 años, los países más exitosos y las sociedades que han reducido más la pobreza, ya han otorgado mayor felicidad y prosperidad a sus habitantes, han sido aquellos que han adoptado el liberalismo, ¿no? Es decir, le han empoderado a una sociedad de ciudadanos y no una sociedad de súbditos, con un régimen jurídico fuerte, con instituciones capaces de hacer
realidad esos derechos y que dentro de todos estos derechos está la libertad de elegir a quienes le gobiernan con reglas claras. Y eso es lo que mide el índice de democracia de la revista The Economist. Pues bueno, eh, creo que corresponde también con el triunfo de la democracia en este contexto histórico, el triunfo de la modernidad, es decir, la cúspide de la evolución humana del Homo sapiens sapiens, en donde la razón es la que gobierna las decisiones colectivas. Y la democracia es hija de la razón, es hija de la modernidad. Y hoy estamos viviendo un cambio cultural hacia la posmodernidad, en donde este Homo sapiens sapiens está rechazando esta cualidad que tiene exclusiva el ser humano de pensar y está otorgándole demasiado poder a sus emociones. Las redes sociales, como ya se dijo aquí, son la gran responsable de este cambio de patrón cultural, pues ha sido un acelerador de la posmodernidad. Eh, y esta posmodernidad tiene como uno de sus enemigos a la democracia, a la religión institucional, a la familia. Hoy hay definiciones de género que son antinaturales, ¿no? Nacimos hombres o nacimos mujeres. Bueno, hoy ya hay cualquier cantidad de posibilidades de género. Ya hay más de una forma de organización de familia. Hoy yo me dedico a las encuestas, le importa tanto a las sociedades la causa de las mascotas como las causas de la infancia. Es ese nivel de sin razón en la que estamos entrando en este tiempo y por eso no me extraña que la democracia esté siendo acechada en la posmodernidad. Para terminar, yo tengo hijos adolescentes alrededor de los 20 bajos y cuando yo les platico que en México no había McDonald's, que en México nada más un partido ganaba siempre, que no había INE, que no teníamos credencial para votar, que no había un registro federal de electores, que solamente habían dos marcas de tenis, que el gobierno era el dueño de la empresa de bicicletas, no me lo pueden creer, o sea, se imaginan un México en blanco y negro. Es como ellos se imaginan a este país cuando yo se lo describo. Y el problema de que no me lo puedan creer las nuevas generaciones que venimos de esa realidad es que no defienden lo que tienen hoy. Bien dice Jorge, no hemos enseñado a las generaciones actuales, a los menores de 40, a valorar y a defender sus libertades y a valorar y a defender su democracia. Y ese es el gran reto en este entorno de la posmodernidad. Y yo hasta aquí me quedo. Mil gracias, Pepe. Eh, Quisiera integrar un poco la información y la experiencia y el conocimiento que ustedes nos regalan desde ese proceso personal de cada uno de vida en el que han estado siendo, me queda claro y lo agradezco, ¿no? Digamos que yo me siento un poco como la mitad, ¿no? Ni tan tan ni muy muy. Entonces me quedo en ese proceso de agradecimiento de esa lucha que han hecho y lo hago extensivo a todos esos guerreros que a lo largo de la historia han dado incluso su vida por la democracia, por esta libertad, ¿no? Es esa libertad y lo comentaban Jorge, lo comentaba Pascual, Pepe, es la libertad de expresión. Y seguramente no estamos conscientes porque de alguna manera ya lo tuvimos y nacimos con eso y creemos que se da por hecho, que esa lucha no existió, ¿no? No estamos, y precisamente para mí esta revisión de la historia era fundamental para poder entender de dónde venimos, que lo que tenemos hoy, ¿no? Ha sido un proceso en el que cada uno ha puesto ese granito de arena, cubriendo su responsabilidad como ciudadano para defender esa libertad y esa dignidad que nos hace únicos y que nos da la posibilidad de seguir viviendo con toda la capacidad de expresarnos en todo nuestro potencial como seres humanos, en todas nuestras dimensiones, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en lo social, en lo político. Y desde este lugar, ¿no? Desde esta confianza que mencionaba Jorge, es fundamental y esa es la razón por la que también los jóvenes aquí presentes necesitan exponer, ¿no? En dónde se encuentran, cómo están, cuál es ese lugar en el que desde su trinchera están viviendo y cómo se sienten, cómo lo razonan, lo perciben este momento de vida para poder después integrar las dos visiones. Adelante, Chava. Un gusto pues muchas gracias a los tres maestros que me antecedieron. Y pues bueno, yo trataré como de hilar, ¿no? Justamente es un poco esa tarea, ¿no? Y es un poco
un papel interesante, justo el de hilar toda esa lucha que bien platican, todo ese recorrido, todo ese camino aprendido, pues con nuestra actualidad hoy como jóvenes, ¿no? Algo que me parece muy intrigante es que por la edad que me imagino tengo yo y mis compañeros de este bloque, ¿no? De este lado del muro, este, es que nosotros nacimos a finales de los 90 inicios de los 2000, ¿no? Yo más o menos calculo eso y obviamente eso me hace decir que aquí en México, pues nosotros, gracias a Dios, pues nosotros ya nacimos con una democracia mucho más participativa, una democracia con ya instituciones en construcción o ya construidas, ¿no? Que generaban un contrapeso, una sociedad civil, un empresariado, pues ya con otro papel diferente al que se vivió por 70 años, ¿no? Bajo el régimen del partido único, ¿no? De la dictadura perfecta, como alguna vez se comentó. Entonces, yo creo que algo que particularmente nosotros tenemos en nuestro haber, inconscientemente hablando, es que nosotros ya nacimos en democracia, gracias a Dios, ¿no? Y eso nos hace a lo mejor, no es que no lo valoremos, pero simplemente no es igual vivir ese cambio generacional, ese cambio de época, que a que te lo cuenten tus papás, que te lo cuenten los profesores, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada como la experiencia vivencial. Por eso estos temas yo creo que a los adultos que sí les tocó, lo viven de forma tan encarnada, tan apasionada, porque fue algo que les costó mucho trabajo conseguir, ¿no? Y que les da mucho coraje, es lo que yo he vislumbrado, que nosotros no lo defendemos con la misma injuria, ¿no? En ese sentido, creo que es algo hasta emocional en ese sentido, ¿no? O incluso visceral hasta cierto punto yo lo plantearía, ¿no? Entonces yo creo que esa parte... tener claro que, pues sí, nosotros nos tocó ya recibir un país diferente al que les tocó vivir a ustedes y que tristemente hoy por primera vez yo creo que incluso nos tocó tan así democracia que ya en nuestra vida ya nos tocó ver en la presidencia de la República tres partidos, tres ideologías diferentes, ¿no? Eso no es común y creo que era impensable hace 50 60 años, ¿no? Yo creo que esa parte, por primera vez hoy, nuestra generación está viendo lo que es empezar a perder libertades, empezar a perder instituciones, empezar a perder ese camino recorrido. Yo creo que es la primera vez que realmente hoy estamos viendo ese peligro y apenas nos está cayendo el 20, ¿no? Entonces, por eso estamos apenas empezando a reaccionar, por eso vemos cada vez más marchas de jóvenes, de causas que los jóvenes están enarbolando, están abanderando, porque yo creo que es la primera vez que vemos un tema así. ¿No? La segunda idea que yo pongo en este contexto es que heredamos esa transformación política, pero que para bien o para mal, pues la heredamos ya en una apatía, en un sentido de poca responsabilidad, de poca corresponsabilidad, ¿no? En ese sentido también yo creo, y creo que eso tristemente es algo que nos critican mucho a nuestra generación, pero algo que yo creo y es un poco, voy a decir un poco algo a lo mejor un poco... eh, pues digamos, disruptivo en este sentido es que, pues los que nos educaron a nosotros, pues fue la generación que se está quejando, ¿no? Así de fácil. Entonces, yo creo que también hay un tema de corresponsabilidad ahí, de que si bien hubo esa lucha y se les agradece, creo que no se pasó de forma adecuada ese espíritu democrático, justamente. Porque la democracia no es solo ir a votar, es ir a participar, es ir a ponerse la playera por México, es ir a hacer sociedad civil, es ir a hacer empresa, es ir a hacer academia. Eso yo creo que es la democracia, ¿no? Y por último, que creo que es también algo, una idea que me ha llegado últimamente por mi experiencia política y que hoy desde fuera lo veo, es que creo que también los liderazgos de todos los sectores mm, eh, usan un tema de dos discursos, ¿no? El tema de no hay perfiles buenos a quien pasarles el liderazgo, estos jóvenes no saben trabajar, estos jóvenes no se preparan, pero ahí mi duda es un poco en el sentido de decir, y puede haber los dos casos, no significa que una esté contrariada con la otra. Realmente no hay perfiles jóvenes preparados, que hoy probablemente porcentualmente vamos más a la universidad, a las maestrías, salimos más de intercambio. Probablemente no hay suficientes perfiles cuando hoy hacemos más jóvenes emprendimientos y empresas. Eso, o sea, sí puede ser una realidad, pero también, y es una idea mía de autoría propia en ese sentido, yo creo que va también a lo mejor un miedo inconsciente y subconsciente de perder el liderazgo construido, de pasar a la intrascendencia, así lo plantearía, del olvido político, ¿no? Porque muchas veces cuando nos toca salir de la política, y se los digo por experiencia, descubrimos nuestra realidad, lo que somos afuera, cuando a lo mejor en la burbuja que es la política, muchas veces nos creemos
Dios Padre, ¿no? Entonces creo que también a lo mejor hay un miedo de los liderazgos adultos a perder el liderazgo y a pasar a la intrascendencia y al olvido, ¿no? Entonces creo que es algo que eso lo dejo como una idea propia, ¿no? En ese sentido, entonces, y una hipótesis mía. Entonces creo que también no se ha invertido en nosotros por ese miedo, pero también entiendo que puede que en casos específicos no haya el perfil adecuado, pero pues nos toca formarlos. Gracias y perdón la extensión. Gracias, Chava. No, estamos en tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Fer, Agradezco mucho la invitación y es un privilegio poder compartir este espacio con mis compañeros Jorge, Pascual y Pepe, que son personas con una gran trayectoria profesional y además especializados en temas democráticos. Los conocimientos que nos transmiten ahorita es de gran importancia para entender también un poco de los temas actuales. Yo diría que hablar hoy en temas democráticos no es hablar únicamente de un sistema de gobierno, sino es hablar de una promesa, la promesa de que el poder pertenece al pueblo, ¿no? De que las diferentes situaciones sociales, las diferentes minorías puedan participar mediante la palabra y no mediante la fuerza, y de que la dignidad humana es el centro de la decisión pública en los países sobre todo. Sin embargo, esta promesa viene atravesando momentos muy desafiantes en la historia contemporánea. Haciendo un análisis más profundo a nivel global, pues la democracia enfrenta una erosión, ya que organizaciones como Freedom House han documentado un retroceso en indicadores de libertad y calidad institucional de diversas regiones del mundo. Esta concentración gradual del poder que se está manejando, la deslegitimización de los contrapesos, la normalización de una polarización extrema que se da más aquí en México y la expansión de la desinformación en entornos digitales, que es lo de las redes sociales. También estos cambios continuos y momentáneos de las redes sociales que constantemente estamos viviendo. Un ejemplo es las noticias. Si hay una noticia que no es verídica, al momento se hace viral, al momento miles de personas ya saben de esta noticia y al final, cuando se confirma que no es verídica, la gente se queda con la percepción de que sí es cierta. En América Latina estos retos pues entrelazan con problemas históricos, como bien se comentaban, como la desigualdad, corrupción, la violencia, la exclusión social. Nuestra región ha dejado sostener procesos electorales periódicos para enfrentar una profunda crisis de confianza ante la sociedad. Ahora bien, en mi país, en México, nuestra transición democrática representó un logro histórico, ya que es una democracia joven, se podría decir, ya que fue en el año 2000. Solo por poner un ejemplo, yo nací en el 2001, que ya es yo ya nací con una alternancia política en México. La consolidación de instituciones como el Instituto Nacional Electoral fortaleció la competencia política y la certeza electoral de nuestro país. Sin embargo, los desafíos actuales nos obligan a reflexionar con responsabilidad. ¿Ya que me refiero? Que la violencia que incide en los procesos electorales, la polarización que fragmenta el diálogo político, el debate sobre la autonomía institucional y sobre todo que persiste una desigualdad que limita el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano. La democracia no puede reducirse en solo votar cierto número de años o en cierto tiempo. Es ante todo una cultura que implica tolerancia, deliberación, legalidad, respeto a las minorías y a las instituciones. Su mayor desafío que yo podría encaminar el día de hoy, pues, es la confianza ciudadana que no existe. Si hacemos unas estadísticas o preguntamos al ciudadano de a pie, al ciudadano de día con día, ellos no confían en nuestras instituciones gubernamentales. Y demostrar que también este bienestar puede ser tangible, una justicia social e inclusión, que sea una inclusión real, ¿no? Yo, escuchando un poco a mis compañeros y demás, yo podría decir que el problema que existe en México es que no hay una cultura de que el ciudadano se involucre en los problemas públicos, en la cosa pública, ya que los jóvenes temen mucho a participar en la política. Desde mi perspectiva como subdirectora de una red de jóvenes, muchos de ellos me dicen,
yo no quiero participar en política porque luego solo van a ver malos comentarios o lo tienen como una perspectiva muy negativa. Sin embargo, cuando se encaminan proyectos de bien común, de ayuda mutua entre nosotros los jóvenes, ahí sí hay más participación, pero cuando lo encabezamos a temas políticos es donde le temen un poco. Más que defender esta estructura jurídica, estamos llamando a un principio ético, que es que la convicción de que nadie debe concentrar el poder sin límites y de que todas las voces cuentan. También, si bien es cierto, la democracia no es una democracia perfecta, pero sigue siendo un mejor mecanismo para que podamos construir una mejor convivencia social y plural. El reto de nuestra generación no es solo preservarla, sino fortalecerla con responsabilidad, con humanismo y con compromiso institucional. Así que yo podría decir que lo que rescato para poder tener una mejor democracia en México, en Latinoamérica, que son donde más está debilitada, pues crear una cultura ante los ciudadanos para que esta misma cultura de participación ciudadana en los problemas públicos o en la cosa pública pueda instruirse desde pequeños para que ellos también se interesen en las situaciones que vive su país o su entorno o su comunidad. También la eliminación de instituciones autónomas, pues considero que son instituciones que nos han dado justamente la alternancia política, que no debe de persistir una concentración de poder, sino que se debe de estar constante cambios, porque la sociedad es cambiante, es dinámica y demás. Que los partidos políticos, los gobernantes, las personas que ejercen el poder, sean conscientes en temas de polarización. No hay que dividir a la sociedad, al contrario, todos tenemos un mismo objetivo que es el bienestar, es el estar bien con unos, con otros, con una comunidad y demás. Entonces yo considero que esa responsabilidad que tienen los que ejercen el poder en no dividir a la sociedad, al contrario, debe de persistir una paz, una unidad entre nosotros. También el llamado a las redes sociales de temas de desinformación y los cambios constantes que se dan al momento, pues también diría que es un tema que debe de regularse o bien saber bien las especificaciones de noticias, dónde sí son verídicas y demás. Y pues las desconfianzas en las instituciones gubernamentales que recaen nuevamente en el tema del Estado, en el tema del gobierno, pues que realmente se hagan estas campañas donde la institución, primeramente que la institución está funcionando conforme a sus atribuciones y facultades y responsabilidades, para que posteriormente el ciudadano pueda creer en esa institución y tener la confianza de hacerlo. Y la seguridad en la participación o en los procesos democráticos, que también se garantice que va a haber una seguridad al ciudadano que participe en un tema democrático, como hemos vivido ciertas elecciones y demás que son algo inseguras. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Fer. Antonio, adelante. Bueno, yo seré un poco más duro que Chava en cuanto al... Chava daba un poco de responsabilidades compartidas. Yo en este caso, por un mero hecho de contrapunto, diré que defenderé a mi generación. Hace poco leí un artículo que hablaba de la generación deprimida. Me parece un poco fuerte hablar de generación deprimida, pero sí creo que hay es una generación con una gran desilusión económica y política. Algo ya Jorge adelantó, ¿no? Pero esto de que en la Argentina crecimos con la democracia se come, se educa y se cura, rápidamente fue falseado esa verdad y empezamos a descubrir que en ningún país la democracia es suficiente para sostener las estructuras políticas y económicas que den beneficios. Pero para llevar un ámbito más internacional, Fukuyama, fin de la historia, democracia liberal como el fin de la humanidad, fueron todos esos discursos que fueron permeando en una generación por ahí arriba de la nuestra, que se nos fue transmitiendo, y que la realidad es que cuando empezamos a salir más a la calle, cuando empezamos a ver nuestra realidad, nos empezamos a encontrar que eso no sucedía. 2011, la primavera árabe, Egipto, Líbano, Siria, Túnez, la gente saliendo a la calle con la esperanza, ¿no? de construir regímenes un poco más democráticos o derrocar a los dictadores
Hoy basta con acercar una lupa a esos países y ver que las crisis económicas y sociales no solo no se han solucionado, sino que en algunos casos se han profundizado. Entonces, creo que la esperanza o la fe que se le había puesto en lo político, en la democracia como institución, cae. Como también cae la esperanza en el crecimiento económico. Eh, José, el otro José también nos hablaba de, ¿no?, las democracias liberales y cómo en ellas vemos el mayor progreso y la mayor felicidad. Yo creo que es complicado de medir en el sentido de que hoy podemos hablar de un crecimiento económico y hay índices que nos muestran que estamos mejor que nunca y sin embargo los niveles de antidepresivos cada vez aumentan más en los países más desarrollados, los índices de suicidio cada vez son más preocupantes. Hace poco leí un artículo que en Japón, una de las economías más avanzadas, estaban los ancianos yendo a robar para poder ir presos y traer compañía. Digo, hacia ese punto nos ha llevado el supuesto progreso, que los más ancianos tienen que salir a robar porque se sienten solos para traer compañía. Digo, podemos poner muchísimos casos, simplemente ilustrar que, que hay una gran desilusión en todo el mundo respecto de nuestra generación, respecto a lo difícil que son algunos sostener algunos niveles de vida, y desde las clases medias de poder rentar un apartamento hasta las clases más bajas de poder un ascenso social. Creo que eso se ha roto. Y incluso podría decir que es un paso más, porque la desilusión habla de un pasado que no se cumplió. Yo creo que en muchos casos hay una desesperanza, que eso es lo más preocupante, que es la visión a futuro está derrocada. Entonces, los partidos tradicionales, que en la democracia solían canalizar esos procesos, hoy están totalmente destruidos. Hace poco leía el último reporte, creo que es del 2024, que tiene el Latinobarómetro. Casi el 80% de los encuestados tenía creencia nula o cercano a nula de los partidos políticos tradicionales que existían en los países. Entonces, claramente, los partidos tradicionales que nos servían como canalizador de lo que la gente le pasaba y eran el contacto, el intermediario entre el líder y lo que sucedía, eso está totalmente quebrado. Y la democracia no sabe dónde pararse. ¿Quiénes empiezan a aparecer cuando esos partidos políticos no saben ni cómo ni por dónde hablar a la gente? Bueno, los partidos más personalistas y personalidades y líderes mucho más personalistas. Basta nombrar Milei en la Argentina, Trump, Bolsonaro, en fin, hay un montón en todo el mundo que traen, y acá me salto por ahí también algo que mencionaron, y para profundizar un poquito más, que es el tema de las redes sociales y cómo esto también ha cambiado un poco las dinámicas democráticas. Por un lado, porque hay un contacto mucho más directo, casi que hay una vuelta a ese contacto directo que habíamos perdido, y que podríamos decir que en muchos casos es positivo, pero al mismo tiempo creo que las redes sociales han profundizado una forma de consumo político inconscientemente direccionado. ¿A qué me refiero con esto? Antes, por ahí, cuando uno miraba la tele y veía CNN o Fox News, sabía que estaba leyendo una parte de la película, la que le gustaba, la que creía, pero era consciente de que estaba viendo una parte de la película. Creo que lo que las redes empezaron a hacer fue empezamos a creer que estábamos mirando un mundo objetivo, porque lo que nos aparece creemos que estamos suficientemente abiertos o creemos que es aleatorio, cuando todos sabemos que hay una red detrás, ya sea algoritmos de inteligencia artificial, ya sea intereses foráneos, lo que sea, que direcciona nuestras búsquedas, direcciona nuestra forma. Entonces, poco a poco se vuelve más difícil el diálogo, porque lo que antes era yo estoy de este lado de la mesa y discuto con el otro lado de la mesa sabiendo de dónde estoy parado. Hoy me paro creyendo que estoy leyendo una verdad objetiva y me es mucho más difícil generar contrapuntos. Y los contrapuntos se vuelven mucho más violentos. Porque entonces yo estoy sostenido sobre la única verdad, sobre la verdad objetiva, que es la que consuman mis redes, que de nuevo está sumamente impregnada inconscientemente. El mecanismo es mucho más complejo. Creo que en este sentido, y con esto voy cerrando, tenemos que empezar a pensar cuáles son los valores de la democracia que queremos sostener. Porque si los valores de la democracia que queremos sostener son la libertad a ser pobre, son la libertad a vivir no llegar a fin de mes, entonces
digo, ¿hasta qué punto, y con este ejemplo cierro, que yo siempre con mis amigos en la discusión les digo, si yo tuviese que tirar una moneda hoy en un país como Argentina, donde el 50% vive en la pobreza, a ver dónde me toca nacer, o tirarla en China, donde podemos, o por lo menos se jactan de tener gran parte de la población fuera de la pobreza, ¿dónde elegiría nacer? ¿Dónde elegiría tirar la moneda? Creo que eso es un poco pararse a pensar las democracias desde los que menos tienen, nos ayuda a pensar también qué es lo que queremos defender de esas democracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Chava, Fer, Antonio, por por expresar, por compartir, por hacernos ver también esta realidad que muchas veces vemos nada más una parte, ¿no? Juzgamos desde una trinchera y no nos damos cuenta también que hay otra parte en la que ustedes también viven y no nada más, y no podemos ni debemos quedarnos con la idea de que ya luchamos y que vamos y que ustedes no pueden entender esa lucha, ¿no? Tenemos que entender también la perspectiva, entender también el lugar, entender cuáles son esas necesidades que tienen y desde dónde lo ven y cómo lo ven. Y en ese sentido, también tomo la responsabilidad a nombre de mi generación, ¿no? Que de alguna manera también somos copartícipes y corresponsables de eso que muchas veces dejamos de hacer, ¿no? Somos consultores, Otón y yo, mi marido, y vemos en muchas empresas justo lo que compartían. Hay un vacío de liderazgo y muchas veces ha sido y es por esa necesidad de mantener y sostener el poder, porque si no, ¿qué van a hacer? ¿No? En donde hay una pérdida de sentido de vida. Y creo que parte, y en muchas situaciones, no nada más eso, sino otras situaciones, ha sido parte de nuestro error, ¿no? El no pasar la estafeta. Hoy justo estaba en una comida y estaba con una persona muy activa, muy responsable, y que le dije, ¿sigues con tu negocio? Y me dijo, no, tengo que delegar y tengo que pasar la estafeta porque yo tengo que cumplir con otra misión y quienes vienen ya preparados para hacer las cosas. Hoy tuve la oportunidad también de estar con una persona que pasó una situación muy compleja y me decía, mi papá no me permitía manejar porque sentía que todavía no estaba preparado a sus 22 años. Y muchas veces el miedo, y ustedes lo mencionaron en varias ocasiones, el miedo no nos ha permitido confiar y dar y delegar esa responsabilidad y esa forma de hacer las cosas. Por lo tanto, estamos aquí, ¿no? Y de verdad hago esta presencia en todo, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el espíritu. Estamos aquí, chicos, para ustedes. Antonio, Fernando, Fernanda, José, Chava. Ustedes van a tomar la estafeta y ustedes representan a todos los jóvenes. Ustedes son las personas que van a llevar ese estandarte y estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para poder dar lo que necesiten para mantener esta dignidad de la cual les hablan, esta confianza y sobre todo, Antonio, y tienes razón, la esperanza. Esa esperanza de que eso que hemos señalado del país que queremos, ya sea Argentina, México y cualquier otro país de Latinoamérica y del mundo, se puede dar en ese crecimiento económico y en esa solidaridad política, ¿no? Que la política es un medio para y que todos en todo, cualquier lugar, sea empresa, sea familia, manejamos la política, pero la hemos distorsionado. Estamos aquí para ustedes. La pregunta es, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿No? ¿Qué necesitan? Y yo aquí abriría el debate, ¿no? Y le pediría a todos los que están, somos 21 personas en la sala, que abran sus cámaras, que se integren a la plática, hagamos esto una idea compartida, ¿no? Todo lo que han ido pensando, lo que han ido razonando, lo que les ha llegado, por favor, compártanlo. Estamos aquí para buscar ese camino que necesitamos y crear ese camino juntos en donde vayamos en este proceso para ir descubriendo qué y cómo lo hacemos. Adelante, Pepe. Y después, Gracias, Fer. Maru. Gracias, trataré de ser breve. Creo que
hay algo en la lógica de la democracia que probablemente las nuevas generaciones no han comprendido. El sistema no está para darte, sino para que tomes en libertad. Creo que hay esta suerte de deseo de asistencialismo de los jóvenes hacia los que somos menos jóvenes. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué puedo recibir de ti? No, no, espérate. Tú ya tienes educación, tú ya tienes un sistema abierto, tienes una economía de mercado, hay recursos tangibles e intangibles que tú tienes que transformar para lograr que tú te proporciones tu bienestar y tu progreso en la sociedad. Entonces, suena muy fácil que estos discursos polarizantes que presentan soluciones mágicas cautiven a las masas porque precisamente rehusan hacerse responsables de su destino. La libertad, la democracia, la economía de mercado son sistemas en los que está implícita esta responsabilidad. Y si no la tomamos de manera individual y la asumimos, pues claro que volteamos la cara hacia estos líderes mesiánicos que terminan siendo autoritarios, autócratas, que terminan destruyendo nuestras libertades y que terminamos arrepentidos, ustedes terminarán arrepentidos probablemente dentro de 30 o 40 años, de que están siendo gobernados por una serie de imbéciles autócratas que les robaron el futuro a sus hijos. Miren, hace algunos meses, quizá un par de años, año y medio, tuve un debate con un líder peronista, aquí en un conversatorio en Puebla, y decía que el discurso de Milei eran falacias, y que él utilizó esa palabra, dijo, es una falacia la destrucción económica de la Argentina. Le dije, no, falacia sobre la que ustedes fundaron su liderazgo. La Argentina tenía 3% de pobres antes de que llegara Juan Domingo Perón al poder. Y ustedes justificaron la necesidad de combatir la pobreza, 3%, ¿no? Y ahora entregan un país con 50% de pobres. Eso es una falacia. Destruyeron la prosperidad de un país que era una potencia económica, que vivía en libertad, pero abusaron de la democracia, abusaron de las libertades, abusaron del discurso y le jugaron la cabeza a una generación que creyó en ustedes y no lo sacaron del poder en 70 años. Bueno, sí, salían un poquito, luego regresaban, pero destruyeron la prosperidad de la Argentina. Y eso sí es una gran falacia, pero fue consecuencia de que los propios ciudadanos rehusaron asumir su responsabilidad en la construcción de su destino. Gracias, Pepe. Fer, y va Fer, va Pascual, Jorge y Antonio. Sí, Vale. referente al tema y como comentario, lo que comentaba mi compañero es muy cierto. El tema de la esperanza, el tema de la desconfianza en jóvenes, eso es muy, muy cierto. Yo como servidora pública a mis 24 años, atravieso retos de credibilidad, de que la gente me tome en serio o que además duden de mi capacidad por la edad que tengo. Ese es un reto que constantemente enfrento y en temas democráticos es el doble aún. Eh, Dentro de la organización civil de la red enfrentamos ciertamente y varias veces sistemas democráticos y participación ciudadana con los jóvenes. Esto refiriéndome a participación de parlamentos, de reuniones con servidores públicos, de reuniones con políticos, de reuniones con ciertas personas o personalidades dentro del gobierno o dentro de un sistema de partido. Pero al que nos enfrentemos a ello, al que nos sentemos y platiquemos y dialoguemos y al final no llegar a nada. Al final nos escuchan, pero no concretamos acciones para cambiarlo. Nos escuchan, pero no retomamos esa iniciativa que fue presentada, no sé por qué motivos, razones o demás, o simplemente porque no está en su agenda personal o en su agenda de partido, pero es un reto que vivimos constantemente las juventudes de no ser tomadas en cuenta o de credibilidad. Gracias, Fer. Adelante, Pascual. No pensaba decirlo, pero no puedo menos que mencionarlo, sin con esto generar ninguna polémica, pero en relación a lo que acaba de decir el amigo Pepe, en relación a la Argentina y al peronismo, en mi caso particular, no puedo menos que expresar mi más absoluta desaprobación por lo que acabamos de escuchar. Por supuesto que me parece que no es este el tema de la polémica de hoy, me parece que es inconveniente desarrollarlo, pero no podía silenciar esta apreciación.
Creo que cualquier análisis que se haga sobre el estado actual de la Argentina, y lo digo con la experiencia de quien ha vivido en este país en los últimos 78 años, no puede prescindir, en primer lugar, antes de cualquier otra consideración, del rol nefasto que han tenido las dictaduras militares que han asolado la Argentina durante las últimas décadas y que han provocado miles de muertos y desaparecidos. Hecho este comentario, que insisto, no quiere ser polémico ni hacia el fondo de la cuestión, quiero ir un poco más a lo que acabamos de escuchar antes. Me parece muy importante el término diálogo intergeneracional, que es lo que estamos haciendo. Nunca en la historia de la humanidad convivieron políticamente tantas generaciones como las que estamos conviviendo en el mundo de hoy. Y esta reunión es precisamente una manifestación de eso, en la cual hay por lo menos 3 generaciones conviviendo y no somos las únicas que estamos protagonizando hoy en el mundo y en la América Latina la acción política. Creo que eso hace de esto un tema absolutamente fundamental. En segundo lugar, escuchando tanto a Cava como a Fer, como a Antonio, me ponía un poco en un esfuerzo gigantesco de memoria, reconozco, a su edad, pensando en gente de mi edad teniendo esta conversación. Y me acuerdo que en aquellas que yo escuchaba de gente de mi edad que decía que nosotros no teníamos experiencia, nosotros cuando teníamos los 20 años, y que en cambio ellos sí sabían, porque tenían la experiencia de lo que habían hecho. Y la respuesta nuestra, atrevida y molesta, y insolente, como corresponde a esa edad, era, no son más o menos experiencias, son experiencias distintas. Y creo que este es un punto muy importante, porque la experiencia de ustedes, me refiero acá a los 3 jóvenes, es la experiencia vigente, porque es la experiencia del mundo de hoy, de lo que se llaman los nativos digitales. La experiencia nuestra es una experiencia mucho más compleja, de quien hemos tenido que, a lo largo de nuestra vida, transitar por este cambio gigantesco que ha tenido la humanidad en las últimas décadas. Y cabe reconocer, para nosotros, que es mucho más fácil aprender cosas nuevas que desaprender cosas viejas. Y eso por eso es que hace que a nuestra generación le resulta doblemente difícil. Ustedes simplemente tienen que entender cosas nuevas. Nuestro esfuerzo es doble. Por cada cosa nueva que aprendemos, hay alguna cosa vieja que tenemos que sacarnos de la cabeza y les puedo asegurar que es un esfuerzo difícil y a veces hasta doloroso. Digo esto sin ningún afán para nada de demagogia juvenil. En relación a lo que escuché, una apreciación interesante de Chava, cuando se quejaba con toda razón y justicia del hecho de que las antiguas generaciones se negaban a dejar su lugar a las nuevas generaciones, yo observaría que eso ha sido siempre así en la historia y que no hay que hacerse ninguna ilusión sobre que ello vaya a cambiar nunca. Siempre va a ser la lucha de las nuevas generaciones la que la va a hacer lograr tener un lugar distinto al que las generaciones anteriores lo tenían relegado. Un segundo elemento que se me ocurre mencionar, me parece importante, esto no es una exposición, sino que son comentarios, es acerca de lo que planteó Fernanda, que me parece muy importante. Una cosa es la democracia como sistema y otra cosa es la democracia como promesa. Y efectivamente, lo que está defraudado del mundo no es el sistema, sino es la promesa democrática, a la cual se refería Jorge Arias al principio, cuando se refería a esta frase del expresidente Raúl Alfonsín, que sostenía que con la democracia no solo se vota, sino que también se cura, se come y se educa. Y me parece que esto también es muy importante a tener en cuenta, porque si no se tiene en cuenta la idea de la democracia como promesa, en realidad no se sabe qué se está discutiendo cuando se habla de la crisis de la democracia. Y creo que en ese sentido esto se asocia a una de las muchas cosas inteligentes e interesantes que dijo Antonio, que es el tema de la crisis de sentido, que se sintetiza con la palabra desesperanza y que tiene que ver precisamente con esa ausencia de esa promesa democrática. Hasta acá llegué. Gracias, Pascual. Adelante, Jorge. Gracias, Pascual. Me das pie precisamente para retomar sobre tu última frase,
Yo haría una invitación al panel. En esta parte estamos con la idea de trabajar un poco sobre ideas de futuro. Entonces, la idea de volver sobre el pasado y además con algunas definiciones taxativas de la interpretación de cada uno, nos lleva al riesgo de venir aquí a hacer una exposición en la que demostremos que somos muy inteligentes, pero donde sigamos no contribuyendo a aquello que ha quedado claro en el diagnóstico de todos los que participamos, que es que hemos perdido el sentido común, que es el más común de los sentidos. Hablaba Antonio de esta pérdida de sentido. En realidad no hay una crisis de jóvenes contra adultos, de viejos contra intermedios, de poderosos contra no poderosos. Hay una crisis de sentido compartido. Nos cuesta muchísimo compartir el sentido. ¿Qué es compartir el sentido? Compartir el dónde estamos y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir en conjunto, en comunidad. Pues Pepe mencionaba muy bien, obviamente las reglas de la democracia y de la economía de mercado definen muchas cosas a nivel general, pero ninguna regla, ningún sistema va a definir el sentido común de la humanidad. Y estamos perdiendo eso, ese sentido común, ese sentido de sentirnos parte de algo. Estamos acá para algo y precisamente tratando de apoyarme en ese sentido común que necesitamos, creo que tenemos el desafío de transformar este diálogo, que es un evento, en un proceso. Creo que es un muy buen evento. Hemos venido acá personas muy inteligentes, hemos dicho nuestras verdades, han sido escuchadas respetuosamente por todos. Cerramos el Zoom y podremos contar mañana que estuvimos en una reunión muy interesante, pero no habremos transformado nada. Entonces creo que el desafío personal que tenemos las personas brillantes que están acá, no me incluyo, es precisamente poder dar sentido a esto, un sentido transformador. Y transformar este evento en un proceso. Entonces, quiero, que obviamente es Maru la que tiene la batuta en esto, pero proponer que generemos una mesa intergeneracional para la democracia con una especie de capítulo piloto. Nosotros acá no podemos arrogarnos la representación de todos y de casi nadie, pero sí podemos acompañar pensamientos con acción. Podemos tratar de que este diálogo, este proceso, de inicio a acciones que vayan encendiendo otras acciones, que construyan ese sentido común que necesita reconstruir la democracia, porque todos nos quejamos del algoritmo, pero precisamente el algoritmo pesa lo que pesa en la sociedad, porque los seres humanos y particularmente los dirigentes y particularmente los intelectuales, rehuimos al rol que tenemos de conducir a la sociedad, generar ese sentido común, generar propuestas comunes que nos contengan. Entonces yo en lo personal no puedo protagonizar nada, a lo que me comprometo es acompañar ese proceso que espero yo que tenga como protagonistas principales a los jóvenes, y creo que acá nadie tiene que sentirse propietario de ningún espacio, sino más que nada apoyarnos como equipo que comparte intergeneracionalmente este desafío democrático y que nos podemos comprometer en pequeñas acciones para la construcción de este sentido común que hoy lamentablemente es el menos común de los sentidos. Gracias, Jorge. Adelante, Antonio. Bueno, yo un contrapunto con José Centeno, no respecto a lo localista y eso, ¿no? Pero sí me parece algo trascendental para pensar también en la democracia. Digo, a mí me cuesta mucho decirle a un salvadoreño que antes no podía salir a la calle y que ahora puede hacerlo, que la democracia que le prometían todas las organizaciones de derechos humanos y que no cumplían, que lo que está haciendo Bukele es un error. Después, de nuevo, no es una defensa a Bukele, pero digo, por eso me parece importante pensar en qué libertades estamos queriendo defender, porque después si es, José, vos traías esto de, bueno, ahora la posmodernidad y todo lo que es la elección de géneros y cómo eso cada vez hay más oferta y eso confunde. Bueno, pero ¿no era acaso eso la democracia, poder elegir? Ah, pero de repente hay elecciones que más vale cercenar
porque amplifican demasiado la democracia y eso genera una complicación. Entonces, bueno, democracia tiene sus límites. Bueno, ¿cuáles son los límites que queremos defender y a quiénes estamos defendiendo cuando marcamos esos límites? ¿Cuáles son las libertades que estamos defendiendo? Por eso yo traía a decir, pensemos la democracia desde pensar la democracia de Latinoamérica es pensar realmente desde la democracia de uno de los continentes, el descontinente más desigual. ¿Y qué nos está diciendo eso? ¿Cómo podemos repensar la democracia desde nosotros? Y acá creo que pensando a futuro, yo creo que Latinoamérica tenemos muchísimo para aportar al mundo en cuanto a pensar la democracia. Y en cuanto a pensar también esta falta de sentido, nuestra concepción de familia, nuestra concepción de amistad, nuestra concepción de encuentro, nuestra concepción de diálogo. Digo, eso es algo que por ejemplo, Europa se ha perdido muchísimo y nosotros todavía lo conservamos. Y creo que la democracia es deliberación. Y el primer paso de la deliberación es el encuentro con el barrio, es el encuentro con la familia. Creo que eso en Latinoamérica lo tenemos, todavía lo sostenemos. Tenemos que ver cómo empezamos a traducir eso a un sistema político que nos representa a todos. Por ahí volviendo a los barrios, por ahí volviendo a las intendencias, volviendo... Pero necesitamos no perder eso que tenemos como latinoamericanos, que creo que tiene muchísimo para hablarle al mundo. Creo que con eso cerraría. ¿Cómo pensamos las democracias a futuro desde Latinoamérica y qué tenemos para aportar también nosotros? Antonio, Gracias, Antonio. al- Perdón, permíteme, perdón, Maru. Ah, perdón, ¿no se Toñito. puede? Nada más, Por, Ricardo por quería alusiones. hablar. Ricardo había pedido la palabra, entonces si quieres, después de Ricardo, te doy la palabra, Bueno, Pepe. gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo es la primera vez que participo. Agradezco a Pascual Albanese la invitación y a Jorge Arias. Eh, yo soy economista y me toca desde abril de este año presidir el Club Político Argentino, que es una institución que reúne aproximadamente a 200 socios preocupados por la democracia, el sistema republicano e impulsar el desarrollo. A título personal, a mí me gustaría decir que comparto el análisis de la democracia como sistema y la democracia como promesa, pero en el tema de la promesa me parece que es clave el tema de los gobiernos, la calidad del Estado y la calidad de las instituciones. Es decir, no podemos, creo que fue un error del presidente Alfonsín, relacionar la promesa de la democracia con esos tres factores si el gobierno no era capaz de resolver esas cuestiones. De hecho, se podría explicar todas las restricciones que tuvo él, que fue un buen gobernante, respetuoso de los derechos humanos y que hizo todo lo posible para resolverlo, pero digamos, una cosa es el sistema, la promesa, y otra es el gobierno, los gobiernos. Y ahí me parece que la clave es cómo, digamos, todos nosotros, y en particular el gran desafío para los jóvenes, tenemos gobiernos que puedan resolver los grandes desafíos de la humanidad. Sabemos que la humanidad tiene muchos problemas, el incremento de la desigualdad, el tema del cambio climático, el tema de la inteligencia artificial, y así podríamos seguir. Yo voy a tomar dos ejemplos que no sé si son de alguna utilidad. Nosotros hemos estado muy preocupados en el club político para ver ejemplos que hubiera en América Latina exitosos para resolver el tema de la marginalidad y el narcotráfico. Y hemos invitado el año pasado a Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y también gobernador de Antioquía y actualmente candidato presidencial por ese país, a que nos contara su historia. Ahora yo le voy a poner en el chat el link de la reunión por si a ustedes les interesa verlo y también se lo voy a mandar a Pascual por si lo quieren compartir con ustedes. Para nosotros fue una experiencia muy interesante conocer esa experiencia porque es una experiencia concreta que si bien no erradicó el 100% el narcotráfico, pero venían de la experiencia terrible de Escobar Gaviria, ¿no? Y realmente, digamos, hicieron una transformación muy grande. Por supuesto que el tema del narcotráfico no se resuelve solamente desde el punto de vista de las políticas de oferta, de resolución de la pobreza, sino que tiene que ver con el tema del consumo, el tema de las adicciones, los distintos tipos de adicciones, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que
digamos, las adicciones sean muy importantes en nuestras sociedades. El tema del narcotráfico no se va a resolver, a lo sumo habrá que ver eh, experiencias como la holandesa u otra, a ver si son trasladables a nuestros países o no, pero digamos, ahí hay un tema que es más complejo. Respecto a la inteligencia artificial, evidentemente, no sé qué piensan ustedes, pero ha sido muy importante el encuentro que acaba de terminar en Nueva Delhi, donde más de 80 países firmaron un acuerdo para buscar algún tipo de regulación de la inteligencia artificial. El acuerdo fue resistido por dos países, encabezados por Estados Unidos, que no querían ningún tipo de regulación forzosa, o sea, no querían una declaración vinculante, pero se aprobó una declaración donde se acepta el tema de lo voluntario. Y el tema de lo voluntario tiene que ver con que, digamos, hay una mayor conciencia de que si la inteligencia artificial no se le introduce en códigos de ética, terminará dominando a los humanos. Entonces, hay una frase de Borges que seguramente ustedes conocen, que no nos une el amor sino el espanto. Entonces el espanto es que la inteligencia artificial nos trate como mascotas o como seres peligrosos. Entonces, más vale que los gobiernos a nivel mundial podamos regular esa inteligencia artificial y tengamos políticas de capacitación hacia nuestros jóvenes y a la sociedad para usarla adecuadamente y aparte para todo lo que es el trabajo en artes y oficios, que por ahora, digamos, la inteligencia artificial no puede hacer. Lo que en España, en nuestros países se llama, por ejemplo, promover a los fontaneros, no sé cómo se dice en México, pero acá le decimos los plomeros, los carpinteros, los albañiles, ¿no es cierto? Todas las tareas, digamos, que requieren precisión, que por ahora los medios torpes todavía, no lo pueden hacer a un costo competitivo con los humanos. Entonces, todo lo que es eso, que se puede englobar en lo que se podría denominar la economía del cuidado de las personas, del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los bienes físicos, son tareas que, digamos, pueden competir, entre comillas, exitosamente con muchas tareas que hoy todavía la inteligencia artificial no puede hacer y que puede ser un auxiliar valioso. Entonces, me parece que deberíamos focalizarnos en construir capacidades públicas. Veo que es muy esperanzador que haya jóvenes aquí que trabajan como servidores públicos. Entonces, ver cómo, digamos, abordamos en forma detallada la complejidad de estos problemas y vemos qué soluciones hay en distintos países del mundo que puedan ser de utilidad o adaptables a nuestro país. No digo nada más que eso y ahora les mando el link. Van a ver ahí una reunión, pero hay un montón de reuniones sobre distintos temas este, que por ahí pueden ser de interés a algunos de ustedes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Pepe, un favor, nada más que sea enfocado al futuro, igual podemos tener una reunión ya Sí, no, aparte a con ver, toda la parte del peronismo y toda la no. aportación. Quiero hablar de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe es un caso de éxito, de sistema, de promesa cumplida y de gobierno. A ver, Álvaro Uribe, presidente de Colombia del 2002 al 2010, recibe un país que tenía por lo menos cuatro guerras al mismo tiempo. Tenía una guerrilla, tenía guardias privadas o ejércitos privados de ricos que pagaban esos ejércitos, tenían al narcotráfico y tenían al ejército nacional. Y él gana la elección con un concepto, seguridad democrática. Y yo la viví alguna vez que fui a dar una conferencia en el año 2007 a Colombia. Había efectivos de la Policía Nacional en cualquier vereda y camino del país y así recuperaron la paz. Y estuve conversando con un senador que estaba siendo perseguido por la justicia de su país porque era acusado de financiar guardias blancas. Y me dijo, ¿y si las financio? Y se fue a la cárcel. Es decir, no hubo impunidad. Tampoco se abusaron de los derechos de los ciudadanos, se atraparon a los grandes capos del narcotráfico y se recuperó la prosperidad económica y nunca se conculcó las libertades ni tampoco el sistema democrático. Estuvieron a punto de perder la elección cuando Álvaro Uribe ya no era candidato. Álvaro Santos, Santos, presidente Santos, ahorita me acuerdo cómo se llama, recupera la elección en el último mes
y logra ganar por muy poco. Entonces, no todo es El Salvador. No todo es Trump, ¿no? Estos discursos polarizantes que lastimosamente hoy en nuestras democracias son los que triunfan y que les cuesta muchísimo trabajo regresar al centro para construir gobernanza y para ser gobiernos eficaces. Pero también ahí tenemos la culpa a los ciudadanos. Si los ciudadanos rechazáramos esa clase de discursos y ponderáramos más soluciones razonadas y razonables, creo que tenderíamos a tener gobiernos y sistemas democráticos más estables. Es lo que quería decir. Gracias, Pepe, muchas gracias. Bueno, pues vamos Maru, llegando Maru, al final, si me permites, ¿sí? no quisiera que cerremos la actividad ¿Sí? sin darle la oportunidad a Julio Pisetti, que está por acá, y a Delfina Beirabé, que ha sido presidente del Consejo Interuniversitario en la Argentina, también si gustan hacer algún comentario o algún aporte a esta reunión. Gracias, sí. Adelante, Jorge. Digo, Delfina, y no veo a... Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un placer poder escuchar también los aportes. Ha sido muy desafiante el planteo que hizo Pascual, ¿no? En relación a esta tensión entre las condiciones y las características de nuestros sistemas democráticos y los cambios tecnológicos y los cambios acelerados que se están viviendo a nivel cultural. En mi caso, bueno, yo he sido también rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, una universidad del norte argentino, y, y por supuesto que me parece que en las universidades y en el caso de las universidades públicas, tenemos una gran responsabilidad también en la generación de una, digamos, de una cultura democrática, ¿no? Este, lo cual requiere, por supuesto, que también fortalezcamos las propias prácticas y las propias eh, instancias institucionales y la calidad institucional que tienen en este caso las universidades. En ese sentido, es preocupante también em, esta explosión que ha habido en América Latina del sector privado, ¿no? De las universidades privadas, que en muchos de nuestros países no es el caso de Argentina, pero predominan sobre los espacios de la formación pública. ¿No? Y en ese sentido, bueno, creo que también habría que pensar cuánto de esas instituciones, que por supuesto es un mercado muy segmentado y muy diversificado y muy heterogéneo, no podemos generalizar ni las instituciones públicas ni las instituciones privadas, por supuesto, pero sí decir que ese desarrollo de algunas instituciones privadas o de muchas instituciones privadas que tienen una visión estrictamente de mercado, ¿no? En la formación, creo que debilitan mucho este componente de formación integral, de participación, de desarrollo del pensamiento crítico que es tan importante de aportar desde esos espacios de la educación, ¿no? Así que bueno, nada más que decirles que ha sido para mí un placer escucharlos y muy enriquecedora todos los aportes. Muchas gracias, Delfina. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, primero agradecerle la invitación a Jorge y veo varios amigos, a Pepe hace tiempo que no lo veía, así que la verdad que una alegría verlos. Yo quería un poco, eh, yo soy consultor político, hace 36 años que hago campaña y acabo de sacar un libro donde planteo el tema de los algoritmos y la democracia, lo que se habló mucho en esta reunión, el tema de expectativa y realidad y mi foco está puesto en el rol que tenemos los consultores políticos en la construcción de las democracias, ¿no? Yo cuando en su momento me tocó ser presidente de ASACOP, que es la Asociación Argentina, le decía a mis colegas que los consultores políticos somos el Pepe Grillo de la democracia, ¿no? Le hablamos al oído a la política, ¿no? Y recién escuchaba también con atención a Jorge, donde en realidad un concepto que apareció varias veces, ¿no? Donde la democracia es una promesa y donde juega la expectativa y la realidad, ¿no? Y ahí es donde yo pongo mucho foco en los consultores, porque al momento de hacer una campaña generamos una expectativa enorme en los electorados,
y al momento de que llegan las gestiones, la mayoría de las gestiones están muy lejos de la expectativa que ha sido creada, ¿no? Entonces, este gap tan grande que hay entre la expectativa y la realidad genera desilusión en los electorados, ¿no? Y en el caso de Argentina, yo escuchaba recién con atención, ¿no?, de que el expresidente Alfonsín, que había prometido que con la democracia se come, se vive, etcétera, etcétera, la expectativa fue enorme, ¿no? Y les diría que desde esa fecha hasta hoy se fue repitiendo y es como el pastor mentiroso, ¿no? Tantas veces que generó una expectativa tan grande y después la realidad está muy lejos, generamos decepción tras decepción y terminamos en un proceso que está pasando en todo el mundo, donde directamente las ciudadanías no creen más en el sistema, ¿no? Escuchaba también con atención cuando comentaban de Freedom Forum, ¿no? Del año 80 y del 2006 al 2024, Freedom Forum dice que bajaron 37 democracias, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esto también, ¿no? De empezar desde el lado del rol de lo que nos toca a los consultores políticos, empezar a trabajar y ser más responsables, ¿no? De hecho, en el libro que les comento, he creado un índice donde el índice ese es para calcular la salud de la campaña, y hay 10 puntos dedicados a algo que le llamo el bonus democrático, ¿no? Que es tratar de hacer responsablemente campañas que fortalezcan el sistema, ¿no? Que no solamente hagamos ganar al candidato, sino que también hagamos que la democracia se vea fortalecida, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho la invitación, sé que estamos justos de tiempo, la verdad que me ha parecido muy interesante todo lo que se ha hablado acá, y ojalá se puedan dar pasos prácticos con esto, ¿no? Así como yo les digo que estoy proponiendo este índice para ayudar a mis colegas a que empecemos a trabajar más responsablemente, no solo ganando elecciones, sino también fortaleciendo democracia. Me parece que en todas las profesiones podemos empezar a hacer cosas similares. Muchísimas gracias, Julio. Sin lugar a dudas, ha sido un café muy rico, una charla, una conversación, un compartir que en estos momentos, a mí en lo personal me llena de esperanza. Esta vinculación intergeneracional en donde las personas con experiencia nos muestran lo que ya se ha hecho, por lo que han luchado, y los jóvenes nos muestran también todo ese camino que hacen, ¿no? Por el que luchan y que también están presentes. Estamos aquí, Jorge y yo, con mucho gusto representando a la ACE Desarrollo Democrático de México, con esta intención de no solamente llevar o hacer, ¿no? Esta parte de la conciencia, de la reflexión, sino acciones concretas que nos permitan mantener esta libertad y esta dignidad como seres humanos, como personas, y cumpliendo nuestra responsabilidad como ciudadanos. Como dice Jorge, nuestro metro, ¿no? En este metro cuadrado en el que yo existo y en el que puedo compartir y hacerme responsable de el ser ciudadano desde mi lugar en lo personal, en lo familiar, en mi trabajo y en todas las dimensiones de la vida, mi responsabilidad como ciudadano, la participación y la responsabilidad de expresión, de toma de decisiones para poder generar ese mundo que todos queremos. Quiero agradecer a RIR Radio Digital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por su transmisión. Gracias a todas las personas que escuchan del otro lado del radio. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en este Café por la Democracia. Gracias, Jorge. Gracias, Pascual, Antonio, Pepe, Fernanda, Chava. Y Fer, bueno, Fer, Delfina, gracias, y a todos los que están, que no se ven ahí, Ricardo y todos los demás, gracias, de verdad para nosotros es un honor poder hacer esto, hacer realidad, no nada más lo que creemos, y también llevar a cabo acciones concretas que puedan hacer conciencia para poder construir el lugar en el que queremos vivir. Un abrazo muy grande. Un aviso parroquial, Maru, antes de terminar. Van a Sí. recibir el link de esta sesión de Café por la Democracia en YouTube y en Facebook, que va a estar disponible para que la hagan circular, porque me parece que vale la pena que mucha gente que hoy no pudo estar aquí conectada pueda también recibir la voz y la opinión de todos los que hablaron, y vamos a generar algunas pastillas también cortas como para que ustedes puedan distribuir los materiales. Muchísimas gracias. Y a través del chat seguiremos también en contacto para hacer acción. La idea es que a partir de esto podamos hacer acción. Entonces ya con sus contactos podremos continuar este proceso de construir democracia. Que tengan excelente tarde. Gracias por su presencia
y nos vemos en el próximo Café por la Democracia. Café por la Democracia,